bendiga, mis amados hermanos. Muy buenos días a todos. Les enviamos un cordial saludo de nuestra parte, de nuestra familia y de la Iglesia del Señor Jesucristo, Gracia y Verdad en Fajardo, de su pastor Luis Alberto Rivera. Les enviamos un abrazo fuerte a cada uno de ustedes y damos gloria a Dios por los medios que Él nos ha dado para llevar el Evangelio, medios como este, las redes sociales que el Señor nos permite. A pesar de que estamos viviendo estos tiempos de aislamiento, el Señor por su gracia nos permite seguir exponiendo su palabra, seguir comunicándonos y seguir comunicando su verdad, la única verdad que puede salvar, transformar, que puede transformar la mente del hombre y su corazón. Así que damos gloria a Dios por esta oportunidad y queremos aprovecharla al máximo. Así que te pido por favor que te mantengas pendiente, sentadito con tu libreta en mano y tomes apuntes de lo que vamos a estar hablando. No cierres tu Biblia, manténla abierta. Vamos a hacer una oración para que el Señor así nos guíe a través de esta exposición de esta palabra. Oramos al Señor. Amado Dios, Padre Celestial, te adoramos a ti, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has dado. Gracias, Señor, por la exposición de tu palabra. Te suplicamos, Señor, y te pedimos que tú bendigas la vida de cada uno de los que está viendo este video, Señor, y que tu palabra pueda acabar profundo en cada corazón, Señor, transformando las mentes, renovando las mentes, Señor, y glorificándote en la vida de cada uno. Guíanos, Señor, y que cada palabra que salga de mi boca sea guiada por ti, dirigida por ti, Señor, y que sea conforme a las Escrituras. Señor, gracias por tu palabra. Bendícenos para la gloria de tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno, mis amados. Les voy a pedir, por favor, si es tan amable, me acompañe al libro de Primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Vamos a considerar los versículos del 3 al 12 en esta exposición. Primera de Pedro capítulo 1, versos del 3 al 12, lee así la palabra del Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Gracias damos al Señor por su palabra. El tema que vamos a estar tocando va a ser una herencia segura, basado en los versículos bíblicos que acabamos de leer. Sabemos, mis amados, que la vida cristiana es caracterizada por mantener y perseverar en un enfoque celestial, sin importar las circunstancias que nos han tocado vivir, sin importar lo que nos rodee. Con frecuencia, nuestro enfoque, nuestra concentración en los propósitos eternos de Dios comienzan a nublarse por causa de las preocupaciones, por causa de las ansiedades, de las situaciones que nos rodean,
que son características de una vida en la tierra. Es necesario recordar muchas veces las verdades una y otra vez que el Señor nos ha dejado en su palabra, porque con frecuencia olvidamos las verdades bíblicas que son esenciales para mantener nuestros pies en la tierra, pero nuestros corazones en el cielo. Y el mismo Pedro y el mismo apóstol Pablo en varias ocasiones dijeron: es necesario que les repita y les recuerde estas cosas. Para mí no es molesto. Así que de esa forma entendemos que debemos acudir a las Escrituras para recordar una y otra vez las verdades espirituales esenciales acerca del Evangelio y acerca de la gran salvación que Dios ha efectuado por medio de su Hijo Jesucristo, por dos razones primordiales. Número uno, para que los creyentes seamos perfeccionados, seamos afirmados, seamos fortalecidos y seamos establecidos, según nos lo dice el mismo apóstol Pedro en el capítulo 5, versículo 10. Y número 2, para que anunciemos esta gran salvación a todos los hombres que todavía no han puesto su fe en Jesús. Pedro se dirige a un grupo de creyentes que estaban ubicados en el área de lo que conocemos hoy como Turquía, un grupo de iglesias que estaban ubicadas en esta región. Estos creyentes habían sido esparcidos por causa de la violenta persecución que se había levantado contra la iglesia. Ahora se encontraban como extranjeros, como peregrinos en una tierra extraña, eran residentes temporales. Esto los obligaba a vivir de acuerdo a la verdad de que solamente eran peregrinos y extranjeros en esta tierra. Eran residentes temporales, al igual que lo somos nosotros los creyentes, que su ciudadanía no estaba en esta tierra, sino estaba en el cielo, de donde también esperaban al Salvador, el Señor Jesucristo. Por lo tanto, esas circunstancias de vida le mantuvieron presente la verdad de que no debían sentirse muy cómodos ni aferrarse a esta tierra. Pedro no le escribe a estos creyentes pidiéndole que oren porque se acabara la persecución o porque se acabaran los momentos difíciles o los momentos de angustia o de sufrimiento. Pedro le escribe para que aún en medio de la persecución, en medio de los momentos de angustia, estos creyentes y estas iglesias locales pudieran experimentar lo que es mantenerse enfocados en la gloria eterna, en la herencia futura, en la salvación eterna que Dios había comenzado en ellos y la iba a perfeccionar y la iba a llevar a su culminación o a su plenitud, para que se mantuvieran enfocados en que la herencia eterna prometida por Dios es más grande que cualquier angustia o sufrimiento temporal que ellos estaban viviendo. Y cuando analizamos estos primeros 10 versículos, luego del saludo que el apóstol Pedro le da a los creyentes, vemos que Pedro aborda 3 asuntos de suma importancia acerca de la herencia que tenemos en Cristo, para que los creyentes dispersos en aquel entonces pudieran tener una certidumbre, una confianza, pudieran saber y confiar y tener una convicción de que su herencia estaba segura. Y estos 3 puntos son los siguientes. Este es el bosquejo que quiero abordar juntamente con ustedes a través de esta exposición. Número 1, la certidumbre de su herencia estaba siendo sostenida por Dios. Número 2, era probada por el fuego de la prueba. Y número 3, había sido ya planificada en la eternidad pasada. Así que vamos a ver estos 3 puntos. Sostenida por el poder de Dios. ¿Qué es sostenida por el poder de Dios? La fe, la certidumbre de los creyentes a la herencia eterna que Dios les había dado. Número 2, probada por el fuego. Y número 3, planificada en la eternidad. Si hay 3 puntos que quiero que usted se grabe en su mente y en su corazón, son estos 3 puntos. Número 1, sostenida por el poder de Dios. Vamos a ver para esto los primeros 4 versículos del capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 3 al 5. Los primeros 3 versículos. El versículo 3 dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva
mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Note que el apóstol Pedro empieza con una expresión de alabanza, de adoración. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está reconociendo a Dios, alabando a Dios. Es una palabra o una doxología, expresa admiración y adoración a Dios. Él merece ser alabado, Él merece ser reconocido, y el apóstol Pedro está reconociendo primero la gloria de Dios antes de abordar lo que estos creyentes necesitaban escuchar. Está reconociendo y adorando a quién es la persona de Dios a lo largo de todas las generaciones desde la eternidad pasada. Porque gracias a Él, a su misericordia, a su gracia, es que estos creyentes podían escuchar y entender las verdades acerca del Evangelio. Así que todo comienza con una adoración verdadera del corazón del hombre a Dios, con entregar nuestros corazones, nuestros pensamientos a quién es Dios y cómo Él se ha revelado en las Escrituras. Y podemos unirnos a la adoración que el apóstol Pedro da o hace hacia Dios, y podemos decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No conocer el carácter de Dios nos va a llevar a no adorar a Dios genuinamente. Queremos adorar a Dios en medio de las pruebas, queremos gozarnos en Él en medio del sufrimiento, pero esto se da solamente cuando conocemos el carácter de Dios revelado en las Escrituras. Dios merece ser alabado por quien Dios es, no por lo que Él ha hecho o por lo que nosotros sentimos. Él merece toda gloria. Él permanece en su trono a pesar de que nosotros vivamos las circunstancias que estemos viviendo. El apóstol Pedro dice, él reconoce a Dios como Padre del Señor Jesucristo. Lo confiesa el señorío del Señor Jesucristo. Avanza y regocijo ante tal Dios misericordioso y bondadoso. Luego de contemplar la gracia salvadora, no queda más que exaltar y alabar a nuestro Dios, quien planificó e hizo posible el plan de redención. Fíjese la expresión que el apóstol Pedro usa. Y dice: según su gran misericordia. Hay un reconocimiento muy claro en cada creyente, y es que si nosotros hemos nacido de nuevo, como dice el apóstol Pedro más adelante, nos ha hecho nacer de nuevo. Si nosotros hemos recibido la salvación, si hemos recibido la fe para creer en la obra del Señor Jesucristo como salvación para nosotros, ha sido por su gran misericordia. La misericordia de Dios no es otra cosa que la inclinación de su ánimo para compadecer el mal ajeno. También tiene un sentido de fidelidad. Es la misericordia de Dios que hace posible que nosotros, los seres humanos, pecadores, aborrecedores de Dios, seamos resucitados juntamente con Cristo. Nos enseña también el libro de Efesios, capítulo 2. Pedro pudo experimentar la misericordia de Dios cuando, después de haberle negado en 3 ocasiones, Cristo lo restituye y afirma su liderazgo y su apostolado. El hombre pecador necesita desesperadamente la misericordia de Dios. Se encuentra en una situación lastimosa, se encuentra en una situación triste, de desesperación por la gracia salvadora de Dios. Y es solamente esta misericordia, este Dios misericordioso, que hace posible que la salvación llegue al hombre en su miserable condición de muerte a causa de su pecado. Donde nosotros estábamos en un momento dado, donde estos creyentes que estaban dispersados en Turquía, en lo que conocemos hoy como Turquía, en una ocasión estaban dándole la espalda a Dios, eran aborrecedores de Dios. Pero el mensaje del Evangelio llegó por la misericordia de Dios. Dios alcanzó sus corazones, y era necesario que ellos recordaran que si en aquel momento estaban creyendo en el Señor Jesucristo y esperándole, era porque la misericordia de Dios se había extendido hacia ellos. Mi amado hermano, la misericordia de Dios es la única que hace posible que tú y yo hoy podamos poner nuestra mirada en el cielo, creer en el Dios Salvador, poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo y vivir en paz, justificados por la gracia misma de Dios. Es su misericordia. Aquí no hay espacio para nuestro orgullo, para nuestros logros, para nuestras capacidades. No, la misericordia de Dios ha hecho posible, se ha extendido a nosotros y nos ha atraído para salvación. Así que damos gloria a Dios, nos unimos a la adoración de Pedro: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que dice: nos ha hecho nacer de nuevo, de una forma pasiva, dándonos a entender
que Él ha efectuado un nuevo nacimiento en nosotros. Fíjate que un niño, un recién nacido, no planifica su nacimiento, no planifica su concepción en la matriz de una mujer. Es por obra divina que esto ocurre. El niño no tiene ninguna palabra o ninguna parte en esta formación. Él simplemente obedece las leyes naturales. De la misma forma, cuando el hombre nace de nuevo es porque Dios es quien efectúa tal obra. Así que confiamos en que Dios es quien nos ha hecho nacer de nuevo. Él es quien ha permitido que en nuestro interior nazca la vida del Espíritu. Por lo tanto, damos gloria a Dios. Porque si hoy vemos es porque Él nos dio vista. Y ese nuevo nacimiento trae una esperanza viva. El mismo versículo 3 nos dice que hemos nacido de nuevo a una esperanza viva. La esperanza es la firme confianza en Dios de que cumplirá todo lo que Él ha prometido. La esperanza es personal, es viva, es eficaz, es activa. Esta esperanza trae vida a los escogidos de Dios que viven como peregrinos. Esta esperanza nos permite permanecer tranquilos, confiados, aún en medio de la espera. Fíjense que cualquier persona puede esperar, pero una esperanza en el mundo desespera, tiene un final. La paciencia llegó a su momento. Sin embargo, la esperanza viva, se mantiene confiando, se mantiene esperando a que el Señor cumpla las promesas que nos ha hecho en su palabra. Y esa esperanza confía en que Dios ha de cumplir esa promesa que Él ha hecho. Ahora bien, lo que hace posible hayamos nacido de nuevo y tengamos una esperanza viva es la resurrección de Cristo de entre los muertos. El apóstol Pedro dice, mediante la resurrección de Cristo de entre los muertos. Romanos capítulo 6, verso 4 nos enseña que la resurrección de Cristo es la base de nuestra vida nueva y de nuestra resurrección final para la vida eterna. La resurrección de Cristo es una verdad histórica y es espiritual también. O sea, un hecho que sí aconteció, que nosotros los cristianos creemos por fe que nos ha sido regalada por Dios. Pedro fue un testigo ocular de esta resurrección y por eso escribe con esta seguridad y comunica esta verdad para que llegue no tan solamente a los creyentes de la iglesia primitiva, sino también a nosotros en este tiempo. Fíjense, hermano, hasta ahora hemos visto que la esperanza de nosotros es posible a causa de la gracia y la misericordia de nuestro Dios y que Él nos ha hecho nacer de nuevo. El sol no deja de brillar porque hay nubes que ocultan o lo ocultan de nuestra vista. A pesar de que hay un cielo nublado o aún de una noche oscura, el sol se mantiene emitiendo su luz radiante, su intenso calor, sin ser afectado en lo absoluto por las tinieblas o por lo nublado del cielo. Lo único que es alterado es nuestra perspectiva. A veces vemos el sol irradiando con todo su esplendor, sin embargo en ocasiones no logramos tener un contacto visual con él. Pero eso no significa que esté allí brillando y emitiendo su calor. La esperanza viva es la que nos mantiene unidos a esa salvación gloriosa que Dios nos regala por medio de Cristo. Sin importar cuán oscuros sean nuestros días, sin importar cuántos obstáculos tengamos en nuestro camino, sin importar las circunstancias que estamos viviendo de aislamiento en estos tiempos, las tristezas, las aflicciones que esto pueda causar en nosotros, la promesa de Dios es fiel. Dios se mantiene fiel a su palabra. Nuestra esperanza descansa en la fidelidad de Dios. Nuestra esperanza descansa en lo que Dios ha prometido y no en nuestras capacidades, en nuestras fuerzas ni en nuestras circunstancias. Confiamos en Dios plenamente, hermanos. Fíjense el versículo 4. Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará o inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes. ¿Qué hace el apóstol Pedro? El apóstol Pedro ahora explica y utiliza algunas palabras para darnos una mejor idea de la calidad de la herencia de la cual nosotros estamos hablando, la herencia espiritual, lo que estamos esperando como creyentes, lo que nos mantiene con una esperanza viva en las promesas de Dios. Una herencia no es otra cosa que una transmisión de bienes al momento de la muerte. De esta forma, las leyes del Antiguo Testamento nos enseñan que cuando un hombre muriera,
era necesario traspasar todas sus pertenencias a sus hijos, a sus hijas o a su pariente más cercano, en el caso de no haber tenido hijos. Y esta herencia estaba ligada al testamento. Eso es lo que nos enseña Hebreos capítulo 9, que donde hay un testamento es necesario que ocurra la muerte de un testador. Pedro utiliza el término herencia para referirse al cumplimiento de la salvación o al aspecto futuro y pleno de la salvación que ya los creyentes habían empezado a experimentar. Así que el Señor nos da unas arras o unas garantías y nos enseña las Escrituras que estas arras es el Espíritu Santo, la vida del Espíritu de Dios morando en nosotros, es la garantía de que nosotros recibiremos una salvación futura más grande, una herencia futura al final del tiempo, donde seremos salvos plenamente y experimentaremos la salvación que ya hemos empezado a experimentar de una forma mucho más amplia, donde nuestros cuerpos serán glorificados y podremos ver al Señor cara a cara, que es nuestro anhelo y es nuestra esperanza. Ahora bien, ¿de qué clase de herencia estamos hablando? Una herencia que podemos recibir en el mundo tiene la posibilidad de perderse, de corromperse, de terminarse. Podemos perderla en cualquier momento. Y a diferencia de la herencia que un hombre o una persona puede recibir en la tierra, la herencia de la que habla el apóstol Pedro en este pasaje es sumamente interesante resaltar las características que el apóstol Pedro señala de esta herencia. Y menciona 4 características. Primero dice que es incorruptible. Note el texto como dice, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará o inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes. Esa primera palabra, incorruptible, habla de que no se acaba, no está sujeta a la muerte, que no está sujeta a la destrucción, que no está limitada por el tiempo, sino que al contrario es eterna. El apóstol Pedro también utiliza la palabra inmaculada, que no es otra cosa que no se descompone o no se corrompe o contamina, lo que nos da a entender que es una herencia pura. También dice que es inmarcesible o que no se marchita. O sea, en comparación con las flores, nosotros sabemos que crecen, se ven hermosas, adornan nuestro jardín. Sin embargo, llega su belleza a un tope y luego entonces comienza a marchitarse. La herencia que Dios nos ha prometido es eternamente gloriosa. Y no solamente es incorruptible, inmaculada o inmarcesible, sino también que está reservada en los cielos para nosotros. Dios es quien reserva, guarda nuestra herencia en los cielos, lejos del alcance de cualquier contaminación, de cualquier impureza. El poder de Dios es lo que sostiene o mantiene nuestra herencia intacta. No son nuestras propias fuerzas. Eso es lo glorioso de la herencia de la que estamos hablando. No la sostenemos con nuestros méritos, con nuestras fuerzas o nuestras capacidades, sino que Dios en su gracia, en su misericordia, sostiene esta herencia, la guarda para nosotros. Nuestra herencia está segura, mis amados hermanos. Les pregunto, ¿qué clase de vida deberíamos vivir en la tierra, sabiendo que ya tenemos una herencia de esta índole que está reservada en los cielos para nosotros? Para un heredero de tan grande herencia, solamente existen o podrían existir 2 preocupaciones. Número 1, si se puede sostener este heredero en pie y lograr perseverar hasta el final para poder disfrutar de la herencia que está guardada. Y número 2, si la herencia que está guardada, tan grande que es, puede ser preservada por un largo periodo de tiempo hasta que nosotros como herederos podamos llegar a disfrutarla. Estas 2 preocupaciones podemos tenerlas en esta tierra con nuestras mentes limitadas, viendo nuestras incapacidades. Sin embargo, el apóstol Pedro nos habla en el próximo versículo, el versículo 5, acerca de estos 2 aspectos que pudieran preocuparnos. Podemos sostenernos de pie y la herencia puede ser sostenida. Vamos a ver qué nos dice el versículo 5. Mediante la fe, ustedes son protegidos o guardados por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, dice el versículo 5. Fíjese la palabra guardar
o proteger. Es un término militar que significa guardar a alguien en peligro o guardarlo para impedir que escape. Somos nosotros protegidos por Dios durante nuestra peregrinaje en la tierra. Estamos en esta tierra como peregrinos extranjeros. Estamos de pasada solamente. El poder de Dios nos guarda, nos protege, nos mantiene seguros mientras estamos caminando en esta tierra, con la seguridad y la firmeza que Él nos puede proveer por sus fuerzas. Si vamos a llegar a alcanzar la herencia, vamos a llegar porque Dios es quien nos sostiene. Estamos agarrados de Él y Él nos tiene agarrados y nos sostiene firmes en su gracia mediante la fe. El apóstol Pedro menciona el poder de Dios y la fe en este mismo versículo, dándonos a entender tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad de nosotros como creyentes de mantenernos meditando constantemente las Escrituras, aferrados a las promesas de Dios, creyendo y creciendo en la gracia que el Señor nos brinda. El apóstol Pablo en Efesios 6:15 nos dice que sobre todo tomen el escudo de la fe para que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y el Señor Jesús, dirigiéndose a sus discípulos en Juan capítulo 10, les dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. ¿Qué seguridad tenemos en el Señor? El Señor nos guarda y guarda la herencia también para la salvación que está preparada, nos dice el mismo versículo. El factor tiempo de protección de Dios está resuelto en este texto. Si teníamos alguna duda de que si Dios puede preservar y guardar esa herencia para nosotros, este texto bíblico nos lo dice claramente. No debemos preocuparnos por cuánto tiempo seremos protegidos o sostenidos por Dios, porque Él ha prometido sostenernos y protegernos de principio a fin con su poder, porque Él es todopoderoso. Filipenses capítulo 1, verso 6 nos dice el apóstol Pablo: estando persuadido de esto, de que aquel que comenzó en vosotros la buena obra la ha de perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Confiamos en que Él comenzó la buena obra en nosotros y seguirá trabajando en nosotros hasta el final. Nosotros comenzamos proyectos y los dejamos a mitad, pero Dios comienza y termina lo que comienza, porque Él es fiel y Él es fiel a su palabra. Primera de Corintios capítulo 1 versos 8 y 9 nos dice el apóstol Pablo a los Corintios, les dice: Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios. Fíjese cómo el apóstol Pablo habla de la fidelidad de Dios y nos da a entender que porque Él es fiel, Él nos va a confirmar hasta el fin. Por medio de quien fueron llamados, les sigue diciendo el apóstol Pablo, a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Nuestra seguridad, hermanos, descansa en la promesa del único Dios verdadero y fiel. Empezamos a disfrutar la herencia de nuestra salvación mientras vivimos en esta tierra, mientras caminamos en esta tierra, cuando creímos en el Señor Jesucristo, pero seguiremos disfrutándola con miras a recibir la plenitud de dicha herencia cuando pasemos los portales del cielo. La palabra preparada se refiere a la salvación. Nos brinda la idea de que ya está lista, ya está dispuesta a ser revelada en algún momento, cuando el Señor lo decida y decida manifestar su gloria futura. No necesitamos, o esa herencia no necesita ser perfeccionada. Ella ya está preparada, ella ya está lista. El Señor es quien la ha preparado. Ahora bien, nosotros necesitamos ser perfeccionados. Nosotros necesitamos necesitamos madurar, necesitamos ser probados. Y esta es la forma como el Señor en su gracia prueba la certidumbre que tenemos en esa herencia. Esta es la forma como el Señor permite que nuestros caracteres sean moldeados y sean probados, y la fe que está en nuestros corazones, que está puesta en el Señor Jesucristo, de esta forma sea moldeada, sea probada y sea perfeccionada para mostrarnos a nosotros mismos la calidad de la fe que nosotros tenemos. Y el Señor lo que hace es que nos pasa por el fuego
de las pruebas. Ese es el segundo punto que quiero hablar. Probada por el fuego de la prueba. En 1 de Pedro capítulo 6 al 9 dice así: en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas o tentaciones, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, que perece, sea probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman, a quien ahora no ven, pero creen en Él, y se regocijan grandemente con un gozo inefable y lleno de alegría, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Miren qué hermoso este pasaje. Y como el apóstol Pedro nos habla acerca de lo necesario que son las pruebas en la vida del creyente, vamos por encima de estos 4 versículos. Ciertamente la verdad acerca de la herencia que el Señor nos tiene es causa de gozo. Esa palabra que se usa aquí como regocijarse o gozarse, habla de un gozo excelente, de un gozo grande, de tal gozo que te causa brincar y saltar de alegría. La realidad que el Señor nos muestra en su palabra debe causar un gozo en nosotros. La verdad de la herencia que el Señor nos ha prometido debe causar tal gozo en nuestros corazones, tal alegría en nuestros corazones, que todo lo demás venga a ser secundario, venga a ser algo pequeño en comparación con el gozo que podemos experimentar. Ahora bien, las pruebas, las tribulaciones, las aflicciones, las angustias que podamos vivir tampoco se comparan al nivel del gozo que podemos nosotros experimentar por conocer la verdad de Dios. Y es lo que el Señor les dice a sus discípulos en Mateo capítulo 5, verso 12, cuando les dice: gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Que las persecuciones, que las tribulaciones, que los momentos de angustia no sean tan grandes que opaquen el gozo que podemos experimentar. Y vienen momentos difíciles, hermanos, vienen momentos donde nuestra fe es probada, donde somos sacudidos fuertemente, y las verdades del Evangelio que hemos atesorado en nuestro corazón es en estos momentos donde salen a resurgir como perlas preciosas, como diamantes que necesitan ser pulidos en nuestros corazones por medio de estas pruebas y tribulaciones. Y el apóstol Pedro nos habla de 3 puntos en estos 4 versículos que quiero mencionarlos rápidamente. Número 1 es el carácter de las pruebas. Note lo que dice: en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos en diversas pruebas. Fíjate que el apóstol Pedro dice por un poco de tiempo, lo que nos da a entender que las pruebas son de tiempo limitado en comparación con la herencia eterna que nosotros hemos de recibir. Un poco de tiempo solamente. Cuando comparamos la grandeza de la herencia eterna con una prueba temporal y pasajera, es nada, mi hermano. En realidad estamos hablando de un grano de arroz delante del monte Everest, que es la montaña o el monte más grande del mundo entero. Las pruebas son necesarias, convenientes para el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. Otra característica de la prueba es que causa aflicción, causa dolor. Por eso dice: sean afligidos. Jesús afirmó que en el mundo tendríamos aflicción. Fíjese que el cristianismo no promete una vida libre de problemas, su mejor vida ahora. Eso no existe, eso no es cierto, no es el evangelio. Cualquier predicación que te prometa la mejor vida ahora en esta tierra es una herejía, es una mentira, es una falsedad, y tiene que ser desmentida por las escrituras. El Señor dijo en Juan capítulo 16 verso 33: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. El evangelio no te promete libre o libertad de aflicciones, pero te promete la presencia del Señor Jesucristo aún en medio de las aflicciones. Si los momentos de aflicción, de angustia, de dolor nos llevan a permanecer de rodillas delante del Señor, entonces son una bendición, porque nos llevan a Él. La otra característica de las pruebas es que son diversas. Podemos ser probados de diversas maneras, de diversas formas, como el Señor en su gracia, en su soberanía, así lo disponga.
con diversidad de pruebas, habla el apóstol Pedro, tentaciones o pruebas y exámenes. El Señor usa variedad de circunstancias, variedad de eventos que son orquestados por Él para perfeccionar nuestro carácter y para hacerlo más semejante al de Cristo. Número 2, el propósito de las pruebas también es mencionado. El versículo 7 nos dice, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que es la prueba, en realidad la fe es más preciosa que el oro, pero el apóstol Pablo usa una comparación. El oro es probado con fuego. Altas temperaturas de calor son aplicadas al oro para limpiarlo de sus impurezas. Lo derrite, se filtran las impurezas y luego lo que se obtiene del oro es oro puro, libre de impurezas. Asimismo, el Señor permite que pasemos a través de diferentes pruebas para probar nuestro carácter y purificar nuestra fe. Y al final, el propósito es que sea hallada en alabanza, gloria y honor a Dios. Así que, mientras estamos siendo probados, está siendo probada la autenticidad de nuestra fe, pero no es simplemente un capricho de Dios hacerlo. El fin de nuestra prueba o el propósito de nuestra prueba es llevar gloria a Dios, porque Dios va a moldear el carácter de Cristo en nosotros para que cuando reflejemos al mundo el carácter que vamos a estar mostrando es el de Cristo. Así que el mundo va a ver la realidad de Cristo en nosotros. El resultado final entonces de la fe probada, fíjense los versículos 8 y 9, a quien sin haber visto, o sea, Jesucristo, ustedes le aman. Aquí vemos el amor en aumento. Amamos a Dios, amamos al Señor Jesucristo, aún sin haberles visto. Y a medida que vamos siendo probados y nuestros caracteres van siendo probados, vamos amando más. Nuestro amor va creciendo por el Señor Jesucristo. Una fe auténtica al ser probada, al entrar en momentos de angustia, de aflicción, en momentos difíciles, momentos como el que estamos viviendo ahora mismo, del aislamiento a causa del COVID-19. Son momentos que quizás traen aflicción a nuestra vida, momentos que traen angustias a nuestra vida. Quizás pasemos algunas necesidades, entremos en desesperación, pero en una fe genuina, en un corazón que tiene una fe genuina, estos momentos de prueba van a provocar una adoración, una alabanza genuina de un corazón que ha sido probado. Y esto va a traer gloria al nombre de Cristo. Este es el resultado, va a traer un amor genuino que va en aumento. No vemos al Señor Jesús, pero a medida que somos probados, le anhelamos más, queremos verle más, queremos estar con Él y queremos traer más gloria a su nombre. Así que el amor en aumento es una de las características o de los resultados de una fe probada. Número 2 es la fe en aumento. Fíjense que la fe va siendo probada, mas sin embargo va creciendo. Mira lo que dice el mismo versículo 8. A quien ahora no ven, pero creen en Él. Mientras están siendo probados, ustedes están creyendo en Él. Las pruebas no nos alejarán de Dios. Al contrario, nos aferrarán más a la fe, fortalecerán más nuestra fe en las promesas de Dios. Nos llevarán a acercarnos más a Él. Es lo que hace Dios por medio de las pruebas. Y finalmente dice, se regocijan grandemente con gozo inefable, con un gozo inexplicable, un gozo extremo, que el mismo gozo que vemos que es causado por la verdad acerca de la herencia eterna, la verdad que conocemos, cuando somos probados, aquí lo vemos creciendo en medio de las pruebas, creciendo en medio de la angustia, en medio de la dificultad. Y el gozo que provoca esto es inefable, es un gozo que no puede expresarse con palabras, es un gozo que los demás o el mundo ve en nosotros y nos explican qué es lo que está sucediendo. Va mucho más allá de todo entendimiento, porque es el gozo del Señor, como decía el salmista, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y esto trae gloria al Señor y más gloria. Y a medida que somos probados y la fe resulta ser genuina en el corazón, pasan tres cosas. Hay amor en aumento, hay fe en aumento, y esto trae gloria a Dios y alabanza al Señor a través de un gozo que no se puede explicar con palabras. Así que les pregunto, ¿qué creemos de las pruebas luego de haber visto estos versículos que el apóstol Pedro nos habla? Quiero entrar entonces en la última parte, que es el aspecto de que la herencia que el Señor nos ha prometido
ha sido ya planificada en la eternidad pasada. Los últimos 3 versículos leen como siguen. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron. Procuraron saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, o sea, a nosotros que escuchamos esta palabra, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio, los que le anunciaron las buenas nuevas, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Qué hermosa la manera como el apóstol Pedro habla acerca de cómo la herencia había sido ya planificada desde la eternidad pasada. Fíjese cómo dice que la gracia había sido destinada a los creyentes del Nuevo Testamento que estaban recibiendo esta carta. Y el Señor usó unos medios divinos para traer esa gracia y mantener esa promesa de su gracia desde Génesis hasta Apocalipsis, hasta el último día de los tiempos que nos tocarán vivir a nosotros, si el Señor así lo dispone. Fíjense que los medios que el Señor usa fueron los profetas, fue número 2 el Espíritu Santo y número 3 los apóstoles que predicaron el Evangelio. Ahora, estos profetas del Antiguo Testamento, como nos dice Pedro, guiados por el Espíritu Santo, estaban mirando más allá de lo que alcanzaban a ver sus ojos. Ellos sabían que había un refugio seguro en el cielo y diligentemente indagaban acerca de los asuntos relacionados con la salvación y con la herencia eterna. Ellos sabían que su vida no era totalmente en esta tierra, que su mejor vida no estaba en esta tierra, por lo tanto buscaban una gloria eterna, una gloria futura. Mira lo que dice Hebreos, capítulo 11, versos 13 al 16. Todos estos murieron en fe. Estos son los que le conocemos como los héroes de la fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptando con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido la oportunidad de volver, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Te pregunto, mi hermano, ¿dónde está tu corazón en estos momentos? ¿Está en las cosas de esta tierra? ¿Está en los asuntos materiales que podemos tener en esta tierra? ¿O podemos compartir con estos héroes de la fe que miraban más allá? Ellos pudieron haber regresado. Abraham pudo haber regresado otra vez a su patria, pero no, él sabía que había un refugio seguro, eterno en el cielo. Él sabía que había una herencia. ¿Qué hicieron estos profetas? Indagaron más allá, profundizaron en las escrituras, buscando conocer qué tiempo, qué persona era la que iba a revelar esta gracia eterna, esta herencia futura. ¿En qué invertimos nuestro tiempo, hermanos? ¿En dónde queremos nosotros invertir nuestras fuerzas, nuestros recursos? ¿Dónde está nuestro corazón? El Señor Jesús dijo, donde esté vuestro tesoro, estará también vuestro corazón. ¿Dónde está lo que más valoras en esta tierra? Si está en tu familia, pues allí también está tu corazón. Si está en tu trabajo, pues allí está en tu corazón. Si está en tus cosas materiales, tu corazón también está allí. Pero si tu tesoro es la herencia eterna, si tú valoras verdaderamente lo que Dios valora y lo que Dios quiere que nosotros valoremos, déjame decirte que tu corazón también está en el cielo. Tu corazón también está en los tesoros del cielo. Evaluemos nuestra vida y como una palabra de aplicación queremos aplicar esta verdad y esta realidad a nuestros corazones. Fíjese que la palabra o la palabra nos enseña que la herencia es sostenida por el poder de Dios. ¿Piensas tú que tú sostienes tu salvación? ¿Piensas tú que por tus fuerzas puedes sostenerte en pie hasta llegar al final? ¿Cómo debe afectar tu vida diaria el hecho de saber que Cristo ha resucitado de los muertos y por su resurrección nosotros podemos disfrutar de una verdadera herencia porque hemos resucitado con Él y resucitaremos en el día postrero? ¿Qué impacto esta verdad debe tener en nuestra vida diaria el saber que somos solamente peregrinos y extranjeros en esta tierra y que hay una herencia eterna en los cielos para nosotros?
Vale la pena aferrarnos a las cosas de este mundo. Las cosas en este mundo perecen. Vivamos con la mirada puesta en el cielo, mi amado hermano. Recuerde que las pruebas van a probar la autenticidad de nuestra fe y esto traerá gloria a Dios. ¿Cuál es nuestra reacción ante las pruebas? ¿Somos probados diariamente? ¿Estamos siendo probados en este mismo momento? ¿Cómo estamos reaccionando en medio de estas pruebas? ¿Cuál es nuestra perspectiva acerca del proceso de aislamiento que estamos viviendo en nuestros días? ¿Te has quejado más de lo que has orado? ¿O esto ha fortalecido tu vida de oración? ¿O esto ha mostrado que en realidad necesitas fortalecer tu fe en las promesas de Dios? Esto ha mostrado que necesitas poner más tu mirada en Dios y no en las cosas de este mundo. Pide a Dios que te capacite por su Espíritu, que te muestre una actitud o te permita tener o mostrar una actitud sumisa ante las pruebas, sabiendo que la sabiduría de Dios ha orquestado cada uno de los eventos que nos ha tocado vivir para nuestro crecimiento y para la gloria de Dios. Esta herencia ha sido planificada por Dios en la eternidad. ¿Qué tan importante tú crees que es esta herencia para Dios? Me pregunto, ¿es importante también para ti? Tú que has creído en el Evangelio, ¿con cuánta diligencia buscas crecer en el conocimiento de tu Salvador y en las implicaciones de su obra salvadora? ¿Cuánto de tu tiempo inviertes en conocer al Señor Jesús? Tenemos una herencia eterna, mis hermanos, una herencia en los cielos, una herencia segura, que no es sostenida por nuestro poder ni nuestras capacidades, sino por el poder de Dios. ¿Cómo estamos viviendo en este tiempo, en esta tierra, sabiendo que tenemos una herencia eterna? Vamos a orar al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gloria y honra, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por la herencia eterna que tú nos has dado en Cristo Jesús. Te suplicamos y te pedimos, Señor, que esta palabra pueda abrir nuestros ojos, que podamos, Señor, desligarnos de nuestro amor y de nuestro apego a las cosas terrenales y que podamos, Señor, poner nuestra mirada, nuestro corazón, nuestro tesoro en el cielo, en la herencia eterna, en lo que tú valoras, en lo que tú anhelas para nosotros. Ayúdanos, Señor, ayuda a cada familia que nos está escuchando, a cada hermano que nos está viendo, Señor, en este video. Y te pedimos que tu palabra pueda llegar a cada corazón, Señor, y que tu Santo Espíritu siga obrando en cada una de las vidas de mis hermanos. Guárdales, Padre, protégeles para la gloria de tu nombre. Gracias por este tiempo de comunión. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados, y esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación para cada uno de ustedes. Dios les bendiga.